Hola hermanos, qué gusto encontrarnos de nuevo. En esta ocasión para estudiar el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Recordemos que los primeros tres capítulos, juntamente con el 4, hablan del mismo tema. El tema central es muy delicado, realmente. Para que el apóstol Pablo haya considerado escribirles una carta es porque es un asunto muy importante. Algo que tiene que ver con salvación o perdición. Algo que tiene que ver con vida eterna o muerte eterna. Resulta que los hermanos de Galacia conocían el Evangelio, la salvación a través de Cristo Jesús. Pero había personas que eran judíos, que se habían hecho cristianos, que enseñaban que era necesario hacerse judío primero, es decir, guardar las ceremonias judías y circuncidarse para poder ser salvo. El pueblo de Israel en algún momento ellos llegaron a creer que ellos eran propietarios de la salvación y que nadie más fuera del pueblo de ellos podía ser salvo a menos que se hiciera israelita primero. Y la única forma era siendo circuncidado y guardando las fiestas y las ceremonias y todas las leyes de ellos. Eso era el problema, ese era el debate, ese era el punto central por el cual el apóstol Pablo consideró necesario escribir esta carta. Inicia diciendo que un niño, cuando recibe una herencia, el niño no tiene potestad para administrar la herencia, para disfrutar la herencia, hasta que el padre le permite o hasta que llega a la edad avanzada, la edad necesaria para poder reclamar su herencia. De igual manera, lo hace diciendo en el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando dice el texto que Jesús nació sujeto a la ley, en algunas otras versiones dice bajo la ley, se está refiriendo a que cuando Jesús nació estaba la ley ceremonial vigente. Esta ley era la ley de los sacrificios, de los animalitos que eran sacrificados, primero en el santuario terrenal y luego en el templo. Esta ley finaliza con la muerte de Cristo Jesús. La ley ceremonial termina justamente con la muerte de Cristo Jesús. Y Jesús vino precisamente para darnos libertad, Menciona que somos adoptados, es decir, el Hijo es Cristo Jesús, pero al ser adoptados nosotros también somos coherederos con el Hijo, coherederos con Cristo Jesús. Es decir, Dios en su misericordia nos adopta y pues los hijos adoptados tienen los mismos derechos y tienen las mismas potestades que los hijos nacidos en casa. Entonces nosotros también, por la gracia de Dios, tenemos derecho a la salvación, no porque la hayamos merecido, la merezcamos, perdón, no porque la hayamos ganado, sino porque Dios realmente en su misericordia nos adopta como hijos y a través de su Hijo, Cristo Jesús, nosotros también nos convertimos en coherederos de la salvación. Ok, en el versículo 6 en adelante, el versículo 8, perdón, en adelante dice, ciertamente en otro tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volver a esclavizarse? Son preguntas que el apóstol hace como un reclamo a los hermanos de Galacia. Les dice, da a entender de que ustedes antes eran esclavos de los dioses a los cuales ustedes les servían, conocieron el Evangelio, es decir, llegaron a ser libres, pero ahora otra vez volvieron a la esclavitud, solo que ahora ya no son esclavos de los dioses que antes servían, sino que ahora son esclavos de la observancia de la ley, creyendo que a través de la observancia van a ser salvos. Termina diciendo este párrafo, ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años, es decir, las ceremonias judías. Me temo que con ustedes yo he trabajado en vano. El apóstol da a entender como que los hermanos de Galacia solamente habían cambiado en algún momento de ser esclavos o de esclavitud, digámoslo así. Primero eran esclavos de los dioses a los cuales sirvieron antes de conocer el cristianismo, el evangelio. Llegaron a ser libres al conocer el evangelio, pero ahora estaban siendo esclavos otra vez. Ellos sin darse cuenta, el apóstol les está aclarando las cosas. Están siendo esclavos de aquellos que creen que solamente
por la ley se puede salvar. Es un punto muy interesante, quiero aclararlo. El apóstol menciona la esclavitud acá, y cuando él menciona la esclavitud se está refiriendo al hecho de creer que a través de la ley se puede salvar, que hay salvación mediante la obediencia a la ley. A eso es a lo que el apóstol Pablo se refiere con esclavitud en este capítulo. Y sigue diciendo, bueno, en los anteriores también, por supuesto, sigue diciendo que aquellos que siguen creyendo que tienen esta idea o que adoptan esta idea, todavía siguen en la esclavitud, cuando Cristo vino precisamente para que nosotros seamos libres. Menciona la alegoría de Sara y Agar. Sara y Agar eran muy conocidas, esta historia era muy conocida por el pueblo de Israel y por los cristianos también, que se hacían, los gentiles que se hacían cristianos. Una alegoría muy interesante. Cuando el apóstol escribió este libro, ya el Antiguo Testamento había sido escrito en griego, que era el idioma popular, hacía más de 200 años, o sea que eran historias bastante conocidas. Sara era la esposa legítima de Abraham. Agar era la esclava que vivía en la casa de Abraham, una esclava egipcia. Y menciona al hijo de Agar, Ismael, como un hijo que nació por voluntad humana. Y menciona el descendiente de Sara, que es Isaac, como el hijo de la promesa. Y hace la alegoría, la comparación, es decir, aquellos que todavía están bajo la obediencia de la ley, creyendo que de esta manera se salvan, vienen siendo como descendientes de Agar, es lo que él está diciendo. Es decir, están todavía en esclavitud. Y aquellos que creemos que somos salvos por la gracia de Cristo Jesús, somos de la línea o de la descendencia del hijo de la promesa, en este caso Isaac. Quiero aclarar algo, quiero mencionarlo. En algún momento ha habido personas que nos han dicho, aquellos que guardamos los mandamientos de Dios y que enseñamos que es importante guardarlos, que nosotros estamos bajo la ley y no bajo la gracia. Y el apóstol lo menciona. Él dice que aquellos que están bajo la ley son aquellas personas que todavía creen que pueden salvarse por obediencia, salvación por obras, obediencia a la ley. Y aquellos que están bajo la gracia, que estamos bajo la gracia, somos los que creemos que nos salvamos por la gracia de Cristo Jesús. El apóstol lo menciona. Y hay personas que dicen eso, que los que guardamos los mandamientos y enseñamos que hay que guardarlos, todavía estamos bajo la ley. Yo quiero aclarar esto. Nosotros no guardamos los mandamientos de Dios para salvarnos. Los guardamos porque somos salvos. Y somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Quien nos salva es Cristo Jesús. Somos salvos por la misericordia divina. Guardamos los mandamientos de Dios como resultado, como respuesta a la salvación que hemos recibido a través de Cristo Jesús, en agradecimiento por lo que Cristo ha hecho por nosotros. El mismo Señor Jesús lo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Nosotros guardamos los mandamientos de Dios porque amamos a Cristo Jesús. Y le amamos porque Él nos amó primero. Porque Él vino a esta tierra, entregó su vida por nosotros, murió en la cruz del Calvario, resucitó para darnos a nosotros también esperanza y ahora intercede por nosotros en el reino de los cielos. Y muy pronto volverá para llevar a aquellos que creemos en Él. Que Dios te bendiga.